Espíritu, Señor, todo en mí vuelve a vivir. El resucitado Rey me resucitó a mí. En tu nombre vivo estoy, declaro tu victoria aquí. El resucitado Rey me resucitó a mí. El resucitado Rey me resucitó a mí. Mi hermano, ¿lo cree? ¿De veras lo cree? Eso debería transformar toda nuestra existencia, ¿verdad que sí? Antes de que tome su lugar, le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Nos vamos a centrar en el capítulo 21 de Juan, el Evangelio de Juan. Y vamos leyendo una porción. Vamos a estarnos enfocando en todo el capítulo, aunque no lo leeremos completo, pero vamos leyendo ahorita los primeros 13 versículos. Dice la palabra de Dios así. ¿Está listo? ¿Ahí lo tiene? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Nos va a platicar cómo estuvo el asunto. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, su abrigo, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que la simple exposición a tu palabra produce milagros en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo venga y sea quien nos enseñe, nos ministre, nos mueva y nos toque, Padre. Y que la honra sea solo para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. El día de hoy, como usted ya bien sabe, hemos estado trabajando durante el mes de abril en una serie que está centrada en, diríamos, los efectos o los acontecimientos o los beneficios o las consecuencias positivas, ¿verdad? Pero de la resurrección de Jesucristo. O sea, ¿qué fue o qué sucedió después de la resurrección de Jesucristo?
¿verdad? Y entonces en este sentido estaremos enfocándonos en esta tarde, el reencuentro, una nueva. Y en esto estaremos centrándonos. Hemos estado mencionando durante estos domingos últimos, va a la iglesia es el domingo de resurrección. Eso está demostrado. Y se acuerda que lo dijimos, no fuimos la excepción. En resurrección teníamos aquí, casi podríamos decir, abarrotado, y de repente el siguiente domingo ya no había tanta gente, ¿verdad? Ese domingo en particular en nuestra iglesia, ¿no? Y yo no sé, inclusive a lo mejor algunos de ustedes están aquí porque vinieron ese domingo de resurrección y sintieron que algo les estaba diciendo Dios, y a lo mejor desde ese día pudiera ser, no sé, de alguna manera que ya has venido, eres cristiano de hace muchos años y te habías alejado y de repente viniste ese día, o a lo mejor viniste hoy y estás buscando, no sabes si Dios te va a recibir, te va a aceptar, te va a perdonar, no sabes, estás confundido, y te diría, bienvenido. Somos una familia, la familia de Dios. Y nos agrada cuando nos juntamos precisamente como familia. Y a lo mejor pudiera sí, claro que sí. Y nosotros te recibimos y te diría, bienvenido a casa. Va a parecer medio disfuncional, ¿verdad? Pero somos una familia. Así es de que queremos que formes parte de ella, y sea cual sea las circunstancias por las cuales estás tú, a lo mejor es la primera vez que vienes aquí a esta iglesia, te diría bienvenido. Sabemos bien, aunque sepamos mucho o sepamos poco de Pedro, pero sabemos que era impulsivo, que era imprudente, impetuoso, ¿verdad? Atrevido, siempre hablando de más. ¿Se acuerdan? Como que, ay, Pedro, tenía que ser Pedro, diciendo lo que no debía decir, haciendo lo que no debía hacer. Y para eso déjenme darle unos ejemplos. Allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, encontramos cuando en medio de la tormenta viene Jesús caminando sobre el agua. ¿Se puede imaginar qué panorama? ¿Usted ha caminado sobre el agua? No, ¿verdad? Yo me hundo, no sé usted. Pero ahí viene Jesús caminando sobre el agua. Ahí están los discípulos. Ahí usted tiene 12 discípulos, 12 seguidores de Jesús. Pero solo uno, solo Pedro dice, oye, Jesús, si de veras eres tú, hazme que vaya contigo. Ahora, yo quiero que se imagine este panorama. Están ahí en el barco, ¿no? ¿Usted qué haría si usted no fuera Pedro? Ay, Pedro, cállate, Pedro. ¿Cómo se te ocurre, Pedro? Ahí te vas a meter al agua. ¿A poco no, verdad? Y ahí va Pedro. Y camina sobre el agua. Y puede decir, órale, Pedrito anda poderoso, está lleno del Espíritu. Se fija, porque estamos rodeados de gente continuamente que tristemente están hablando de nosotros. Algunos, qué bueno que hablen bien de nosotros, ¿verdad? Pero tristemente, no siempre. Ay, Pedro. Y luego empieza a tambalear, a dudar Pedro, y empieza a hundirse y clama pidiéndole a Jesús. Y al momento dice que Jesús extendió su mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Ahora, otra vez, imagínense los discípulos. Ay, Pedro, qué poca fe tienes, hombre. Qué bárbaro. Te falta fe, Pedro. O sea, analízalo. Porque te fijas, y a lo mejor Pedro, sí, cierto. Pero el enfoque es ese. El único que caminó sobre el agua fue Pedro. Pero le aseguro que los discípulos no estaban viéndolo así como, wow, Pedro, tú sí. Yo estoy seguro porque me conozco, porque somos humanos. Y diciendo, ay, Pedro, qué bárbaro, Pedro. Pero fue el único que caminó, ¿verdad? Y cuando Jesús también, me refiero a Mateo 16, Jesús les dice, ¿saben qué? Quiero decirles algo, voy a tener que ser llevado a la cruz, voy a ser crucificado, voy a morir. Y Pedro es bien intencionado. Pedro no era mal intencionado, era bien no, Jesús, que eso no te pase, que eso no te suceda. Ahí lo encontramos en Mateo 16. ¿Y qué hace Jesús? Apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Oiga, otra vez, los discípulos, Pedro, ya ahora estás escuchando al diablo en lugar de estar escuchando a Dios. Debería ser como yo, que yo sí tengo mis devocionales en la mañana y yo estoy consciente de lo que Dios quiere para mi vida, y yo no ando diciendo tonterías como, ay, Pedro, hombre, ¿a quién se le ocurre decir lo que dijiste, Pedro? ¿Verdad que sí? ¿O usted nunca lo ha experimentado en su vida en algo? Pero es lo que le pasaba a Pedro, ¿verdad? Queriendo defender a Jesús, la riega. Y luego también tenemos, y para eso estamos en Marcos 9, versículo 12 en adelante, el famoso monte de la transfiguración. Y ahí entonces va Jesús y va con Pedro y con Juan, como que son los que acostumbraba siempre a andar con él. Y están en ese monte y de repente dice que se transfiguró Jesús delante de ellos y aparecieron Elías y Moisés allí en el monte y empezaron a dialogar. ¿Te puedes imaginar lo impresionante? Y están así, sorprendidos. ¿Y qué es lo que hace Pedro? ¡Ay, Pedro! Oye, Jesús, ven tantito, te voy a dar un consejo. Estaría padrísimo si aquí ponemos una casita, aunque sea módulo básico, y nos quedamos a vivir aquí. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Que esto dijo, no sabía lo que estaba diciendo porque estaban espantados. O sea, todos estaban espantados, pero el único que abre la boca es Pedro. Ay, Pedro. Me imagino a Juan volteando, Pedro, ¿por qué no te callas? ¿Qué tenías que andarle diciendo a Jesús? Diga, a lo mejor inclusive Pedro diciendo cosas que ellos no se atrevían a decir, pero querían decir. Digo, con esto se lo comento para que no vea a Pedro como malo, ¿verdad? En la última cena, cuando está Jesús precisamente en el aposento alto y les dice, ¿saben qué? Alguien de ustedes me va a traicionar. ¿Te imaginas qué noticia? Es más, yo siempre, la verdad no siempre, pero me he preguntado, imagínate, uno de ustedes me va a traicionar y ¿seré yo? Oye, ¿estás dudando? Yo diría, ¿serás tú, Pedro? Yo le diría a los demás. Pero bueno, al final de cuentas todos se preguntan, ¿seré yo? Pero mira lo que hace, eso lo encontramos en Juan capítulo 13. ¿Sabe qué hace Pedro? Le dice a Juan, porque Juan estaba cerquita de Jesús. Hey, pregúntale, tú que estás ahí. Se fija, es el único que alguien podría haber dicho, ay, Pedro, qué imprudente eres. Yo no sé si le aventó un papelito, lo he visto como en la escuela. Bueno, es que ya ahora los papelitos ya no existen porque ahora es puro messenger de teléfono, ¿no? Pero en mis tiempos, aunque no lo crean, no había teléfonos de celulares, y pues te aventabas un papelito con un mensajito o la respuesta de la 3 del examen, ¿verdad? Te mandaba los papelitos. Yo no sé, pero es lo que está pasando, ¿no? Y luego, más adelante, encontramos que precisamente Jesús está orando en Getsemaní y va y le dice, ¿saben qué? Mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Se puede imaginar? Jesús, el Hijo del Dios viviente, y les está diciendo, mi alma está angustiada hasta la muerte. La palabra de Dios nos dice que inclusive, ¿se acuerda que su sudor era como gotas de sangre de la angustia que estaba pasando? Y encontramos ahí precisamente en Marcos 14, lo encontramos en los otros evangelios. Pero les digo, quédense aquí y velen, o sea, pónganse a orar. Y ¿sabe qué? Después de que ora un ratito, va Jesús y están dormidos. ¿Te puedes imaginar? O sea, que te digas, no, es que ¿sabes qué? Estoy bien preocupado porque tengo un problema muy serio. Y tu amigo está dormido, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me decías? Oye, pues que me ayudes a estar orando, porque sí, ahorita oramos, y otra vez, pues se quedan dormidos. Y 2 veces pasó lo mismo. Ay, Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pues no, que muy espiritual, Pedro. Inclusive más adelante esa misma noche, cuando Jesús está a punto de ser entregado,
Eso nos dice Juan 18 también, aunque también otros evangelios nos lo dicen. ¿Qué hace Pedro? Saca la espada. Yo digo, ¿de dónde saca Pedro una espada? Yo creo que era, no sé, no nos dice la Biblia, no tengo elementos para saberlo, nada más me estoy imaginando. Yo creo que Pedro era el único que traía espada. Creo que todos los demás traían una Biblia, no es cierto, pero de alguna manera saca la espada y le corta la oreja al pobre siervo que se llamaba Malco. ¿Te imaginas? Y le corta la oreja. Oye, este Pedro está tremendo. Pedro no era miedoso. Pedro era como tú y como yo. Su temperamento era impulsivo, era blantín, era imprudente. ¿Conoce gente o has sido tú imprudente a veces? Ese era Pedro. Por si no se sabe la historia, no se preocupe. Jesús pone la mano sobre el siervo y la oreja, fíjese nomás qué milagro ahí, la oreja es restaurada. Ya no nos dice nada de Malco, pero yo creo que Malco se debe haber convertido en Cristo. No sé, seguidor de Jesús. Pero Pedro siempre llamando la atención, regándola a cada rato. Y de todas maneras Jesús lo amaba. Es lo que yo quiero que tú sepas por primera punto de hoy, mi hermano. No importa qué tan imprudente seas, no que sigas siéndolo, pero si eres imprudente, si eres impulsivo, si eres a veces medio torpe con ciertas cosas, Dios te ama. Dios te ama. Esto no lo puedes hacer por un lado, ¿sí? ¿Has hecho cosas o dicho cosas de las cuales después te arrepientes? ¿Sí, verdad? ¿Cuántas ocasiones empiezas a escribir un correo, estás muy enojado? Estoy enojado con Julio, y empiezo, no sé por qué pensamos que al estar enojados el teclado es como, a lo mejor se transmite nuestro enojo, y luego, no lo hubiera mandado. Y luego de repente, oye, Víctor Hugo o los técnicos allá en cabina, ¿hay manera de recuperar un correo que mandé? Te lo digo desde ahorita, no, ya no puede. Ningún experto en computadora se lo va a recuperar. Fíjese nada más. Hasta lo que yo sé, ahorita me va a levantar la mano, sí, pastor, estoy equivocado, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿cuántas cosas hacemos y nos arrepentimos, verdad? Y entonces inclusive después nos sentimos rechazados por lo que hicimos, por lo que dijimos, o por cómo somos, por algo que sucedió, que permitimos, lo que ustedes quieran. Pero el caso más trágico para Pedro ni siquiera fue todo esto que hemos platicado. El caso más trágico para Pedro, y que todos conocemos, no tiene fuerza que irse a la Biblia porque no estoy leyendo para abarcar el tema completo, pero quiero que tengan los pasajes en Marcos 14. Me estoy ajustando a lo que la Biblia dice. No estoy dándole mi opinión personal. Marcos 14, 27 en adelante, ¿sí? Cuando Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Esta noche todos me van a dejar, se van a escandalizar, me van a abandonar, me van a dejar solo. Y entonces, miren lo que dice Pedro, versículo 29, le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Y los demás por qué no lo dijeron? Nada más Pedro. Es el único que habló. Pedro, te hubieras quedado callado, Pedro, por el amor de Dios, igual que todos los demás. Porque algo que es bien importante, todos los demás hicieron lo mismo que Pedro, nada más que no dijeron que ellos no. Ellos no se promovieron, no se anunciaron como fieles seguidores. Y digamos, ¿tú no, Pedro? ¿Seguro, Pedro? Y el versículo 30 nos dice que Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Esta noche me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2. Y mire lo que dice el versículo 31, mas él con mayor insistencia, como si hiciera falta más insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Ahora, observe el liderazgo y el jalón que hace Pedro, porque Pedro es el único que está hablando, los demás nomás están así como, no sé qué están haciendo los otros 11, aunque creo que ya para este momento ya se fue el traidor. Pero al final de cuentas mínimo había otros 10 ahí con él y no están diciendo nada. Pero Pedro es el bocón. Pedro, no te voy a negar, ¿verdad? Yo me muero en la raya por ti. Y mire, y también los demás decían lo mismo. Ahora, ¿se ha fijado como alguien así que dice, no, ¿qué sabe esto? Yo también. ¿Cuál fue la respuesta? Lo que dijo el hermano de un lado, así están ellos, o sea, lo que Pedro haga, yo también. ¿Por qué no dijeron nada? Nadie dijo, pero es Pedro el que está hablando, ¿sí?
Pero Pedro estaba a punto de aprender una gran lección. ¿Qué es lo que hace Pedro? Sabemos bien, ¿verdad? Por más poquita Biblia que sepamos, que Pedro acabó negando a Jesús, tal y como Jesús lo había dicho, tal y como Jesús lo había dicho. Una vez, 2 veces, 3 veces. Es más, con una vez que hubiera cantado el gallo, como para que hubiera reaccionado. Ya cantó una vez el gallo. Se me hace que mejor ya me voy de aquí. No, ahí sigue. Y Pedro acaba negando a Jesús, ¿verdad? Y mira lo que dice Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, refiriéndose a Jesús, miró a Pedro. Yo me he preguntado mucho, ¿cómo habrá visto Jesús a Pedro? Si Jesús fuera como yo, lo hubiera fulminado con la vista. Hubiera dicho, traidor, qué bárbaro, no, que tú muy valiente. Yo eso hubiera hecho, yo no sé tú, yo sé que tú eres más santo que yo, pero yo hubiera hecho eso, yo me hubiera enojado. O sea, me estás prometiendo que tú la vida das por mí, que no sé qué, y a la hora de los trancazos me niegas. Pero yo más bien creo, conociendo a Jesús, ¿sabe qué? Que la mirada de Jesús tuvo que haber sido una mirada tan dulce y tan tierna para Pedro. Además, ¿no te has fijado que a veces cuando lastimas a una persona y esa persona te trata bien, como que te duele más? ¿O no? Yo creo que si se enoja contigo, como que dices, bueno, me lo merezco, que se enoje. Pero cuando te trata bien a pesar de que tú no lo trataste bien, como que duele. Yo me imagino a Pedro así, viendo la compasión de Jesús. Dice ahí, saliendo afuera, lloró amargamente. No nada más lloró amargamente. Arrepentido. ¿Te puedes imaginar cómo se sentía Pedro? ¿No te ha pasado donde tú sabes, y sabes qué? No sé, a lo mejor digo, voy a poner un ejemplo, no quiero juzgar ni hábitos, pero imagínense lo más sencillo para mí de explicar, no de una persona que tiene problema con el licor, que es alcohólico, ¿sí? Y entonces dice, no, ya no voy a tomar, y para cuando ya está metido en una cantina, ¿qué es lo que va a suceder? Lógicamente que va a acabar tomando porque se metió en una cantina, ¿no? Y es lo que está sucediendo de alguna manera. Ha de haber dicho Pedro, ¿pero por qué? ¿Para qué me metía? Y es más, si Pedro se hubiera mantenido en otra parte, nunca hubiera tenido oportunidad de negar a Jesús. Como decimos vulgarmente, Pedro se puso de pechito y se cumplió las 3 veces que negó a Jesús. ¿Qué habrá sentido Pedro? Yo creo que fracaso, ¿verdad que sí? Remordimiento, frustración, dolor, arrepentimiento. A lo mejor el mismo hubiera dicho, no hubiera venido aquí, me hubiera quedado afuera. Y después de la resurrección de Jesucristo fue crucificado, murió, lo sepultaron, todo parecía haber llegado a su fin. ¿Te imaginas a Pedro? Ya se murió. ¿Has lastimado a alguien sabiendo que no debiste haberlo lastimado y se murió? No porque tú lo hayas lastimado, espero. Y dices, ¿ahora cómo le hago? Así veo a Pedro decir, ya se murió y lo negué. Digo, porque así somos. Yo no sé, yo quiero que nos pongamos en el lugar de Pedro, porque somos igual de vulnerables que Pedro. Somos muy buenos para juzgar, pero haríamos lo mismo que Pedro. Y todo parecía haber llegado a su fin. Nada más que una de las cosas es que este Jesús no era un hombre común y corriente. Este Jesús era el Hijo del Dios viviente, muriendo por el pecado del mundo y resucitaría al 3er día. Es que habría que esperar la resurrección para que Pedro pudiera experimentar el beneficio de la resurrección de Jesús. Hay una pausa en la vida de Pedro, ¿verdad? Y ahí está. Y me llama la atención ahí en Marcos 16, creo que es el versículo 17, cuando el ángel del Señor le está anunciando a las mujeres, principalmente a María Magdalena, y le dice, no está aquí, ha resucitado. Y luego mire lo que dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Órale, a los discípulos, o sea, díganle a todo mundo y a Pedro. Yo me imagino ahí María Magdalena llegando con los discípulos, que por cierto la Biblia dice que no les creyeron, pero ella llegando, ¿saben qué? Que quieren Jesús
resucitó y el ángel se nos apareció y nos dijo, fíjate que esto que había resucitado, que viniera yo a decirles a ustedes y que te dijera a ti, Pedro. Ahora, imagínense ahora Pedro, ¿sí? A ver, espérame, ¿cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? A ver, así nomás te dijo, ¿Pedro? ¿Y a ese Pedro? ¿Cómo? O sea, ¿qué tono le dio? Yo me imagino a Pedro, a ver, pero seguro que dijo Pedro. No dijo Juan Pedro, sí. No dijo, no. O sea, Pedro, de veras, ¿dijo de mí? Sí, dijo de ti, sí. Y aquí es en donde precisamente podemos encontrar varios puntos relacionados en la vida de Pedro, 3 puntos en particular como características de la resurrección de Jesucristo. Número 1, la resurrección de Jesucristo es personal, o los efectos de la resurrección de Jesucristo, a eso me refiero, es personal. Es personal. Tú puedes poner también tu nombre ahí. Ve, dile a los discípulos y a Enrique. Ve y dile a los discípulos y a Julio. Ve y dile a los discípulos y a Alberto. Necesitamos comprender que el efecto de la resurrección es personal. Personal, es para cada uno de nosotros. Es algo personal. Cristo murió y resucitó para mí. Cristo murió y resucitó para ti. Sí, es cierto que fue para todo el mundo. Como decía Pablo, dice de Jesús, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él pudo haber dicho, por todos ustedes, así en paquete. Dice, por mí. Eso no quiere decir que nada más por Pablo. Quiere decir que el efecto de la resurrección es personal. Necesitas apropiarte, mi hermano, porque Cristo murió y resucitó por ti. Por ti. Y esto debe provocar, como decíamos hace rato, una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Sí, y a veces nos perdemos, sí, pero en el mundo estás tú. De tal manera me amó Dios a mí, a ti en lo particular, porque es personal. Para Dios no hay sorpresas, mi hermano, no hay nada con que, ay, no sabía lo que ibas a hacer. Ya sabe bien lo que ibas a hacer con anticipación. Nada le cae de sorpresa, nada. Y a pesar de ti, a pesar de mí, Dios me escogió. A pesar de ti, Dios te escogió. ¡Qué increíble! No es que digas, bueno, es que si Dios supiera dónde anduve ayer, sí sabe. Es más, allá andaba contigo, no te hagas. No sé por qué pensamos que cuando andamos portándonos mal, Dios no nos ve. Como con los niños, ¿no? Que creen que porque se hacen así ya no nos ven o no los vemos, ¿no? A pesar de lo que hayas hecho, donde hayas estado, te ama. Porque la resurrección es personal. Personal. Número 2, el efecto de la resurrección, práctico. La resurrección es práctica. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Ahora, ¿por qué es que es identificado por separado Pedro? ¿Sabes por qué? Es práctico, porque Pedro era el que más lo necesitaba. Yo estoy seguro, Pedro era los demás a lo mejor no se sentían tan culpables como Pedro. Le podríamos decir, si usted quisiera ver, aquí tenemos, bueno, quite a Judas porque Judas ya es historia, ¿verdad? Ya se murió, se ahorcó ya para este momento. Pero pongámonos en esos 11 discípulos, ¿no? ¿Quién cree que se pudo haber sentido más ruin de los 11? Pedro, porque Pedro fue el único que lo negó. Los otros se habrán escondido, podrían decir, no, yo estaba buscando ayudar, ¿verdad? Pero Pedro directamente lo negó. Y yo creo que necesitaba Pedro ser identificado, palabra de ánimo necesitaba Pedro de parte de Jesús. Y te digo en esta tarde, mi hermano, a lo mejor tú te sientes así el día de hoy, que la has regado, que te has alejado, que te has dejado llevar por malas amistades, que te has dejado presionar por la gente. Pero la resurrección de Jesucristo es práctica porque se aplica para ti, es personal y es práctica. Pedro no había tenido tiempo de pedir perdón a Jesús. ¿Y te imaginas lo que habrá sentido Pedro cuando le dieron el recado? Dice Jesús, dice el ángel, que te digamos a ti, Pedro, a mí. Imagínate ahorita, yo sé que todos ustedes tienen sus teléfonos apagados y en modo silencioso, ¿verdad? Pero imagínate que de repente te timbrara tu teléfono en modo vibrador, ¿sí? Porque todos son muy respetuosos, y te vibrara un mensajito y tú así, como para que no se dé cuenta nadie, así como, amén, gloria a Dios.
y de repente dijera, ¿quién me manda el mensaje? Porque aquí a mí me dice todos los que me mandan, ¿no? Y que dijera Dios, ¡ay, nanita! ¿Qué harías? Yo estoy seguro, con anhelo, con desesperación dirías, ¿qué me querrá decir Dios? ¿Qué me mandó decir Dios? Yo así veo a Pedro. ¿Qué es lo que me está diciendo Jesús? Había un mensaje directo para Pedro. Jesús ya sabía con anticipación que Pedro le iba a fallar, se lo dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces. Inclusive Lucas 22, versículo 30, 31 dice: pero no te preocupes, Pedro, yo ya he rogado por ti para que una vez que regreses de la caída, tú ministres a los demás. Mire qué lindo Jesús. Qué lindo Jesús. Jesús sabía que le iba a fallar, entonces le manda un mensaje, no de celular porque no existían, pero... Y te digo, mi hermano, en esta tarde Dios sabe lo que te ha sucedido. Dios sabe bien la condición en la que te encuentras hoy. Y este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Te ama tanto que no quiere que sigas viviendo como estás viviendo. A lo mejor es en pecado, pero a lo mejor es en frustración. A lo mejor te sientes rechazado, juzgado por los demás. Jesús no quiere que sigas viviendo así. Jesús nos ama. Porque la resurrección es personal y la resurrección es práctica. Es práctica. Yo estoy seguro que Pedro se sentía fracasado. Sabía que la había regado, no hay duda. Y a lo mejor, insisto, sentía que ya no había otra oportunidad. Es más, te has puesto a pensar, hablando otra vez, lo que los discípulos han de haber dicho: qué bárbaro, Pedro, tú negaste a Jesús. Yo no soy como tú, Pedro, si hubiera sido tú, Pedro, yo hubiera dicho que sí. Porque así somos, ¿se ha fijado? Pero si regresamos al versículo, porque hay otro efecto, cuando no hemos comprendido lo práctico y lo personal de la resurrección, empezamos a seguir o continuamos cometiendo errores. Regrésese al Evangelio de Juan, en el capítulo 21, donde nos dice la narrativa que acabamos de leer hace ratito. Pero mira lo que dice el versículo 3. Jesús dice, la Biblia dice: Simón Pedro les dijo: yo voy a pescar. Cuando no aplicamos el efecto de la resurrección en nuestras vidas, es más fácil para nosotros continuar viviendo como estábamos viviendo. Para Pedro le resultaba más fácil regresar a su trabajo de antes. Si yo soy pescador, toda mi vida he sido pescador, yo me voy a regresar a pescar porque esto no lo puedo seguir soportando. Traemos una carga tan grande de culpa que en muchas ocasiones es genuina, o en otras es falsa, pero que entonces es más fácil decir: no, en lugar de ir a la iglesia, en lugar de juntarme con cristianos, en lugar de buscar a Dios, me regreso a la vida que llevaba, y entonces le voy metiendo más carga y sigues viviendo como vivías antes. Y dice: yo me voy a pescar. Y miren lo que pasa. Fíjese el liderazgo, la capacidad de liderazgo que tiene Pedro. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Es más, ¿sabes? Te has puesto a pensar, había inclusive, van con él gente que ni era pescador. Tomás no era pescador. Los hijos de Zebedeo sí, pero Tomás no era pescador, y ahora resulta que está pescando. Mi hermano, cuando tú y yo no venimos a Jesús aceptando lo práctico y lo personal de su resurrección en nuestras vidas, vamos hasta continuar viviendo nuestro estilo de vida frío, indiferente, en pecado, a lo mejor alejado de Dios, y vamos a provocar que otros nos sigan a nosotros en lugar de que ellos sigan a Jesús. Es lo que está haciendo aquí Pedro, pobrecito Pedro. Y entonces se metieron a la barca, y dice que aquella noche no pescaron nada. Pues no, que eran pescadores. Estos hombres, yo quiero que vean, no eran amateurs. No es como, ¿verdad, Vicente? De repente, ¿qué pescaron? Un pollo, ¿no? Asado, ¿verdad? O sea, eran pescadores. Lo digo con respeto, Vicente, es promoción para el siguiente día de campo. No, o sea, estos no pescaron nada, eran expertos pescadores y no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, estoy en el versículo 4, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos. Me encanta, ¿sabes que esta palabra en el original griego, hijitos, es de una ternura exuberante?
hijitos. Es más, a veces pienso, mire, le voy a ser sincero, en el ejercicio del ministerio, digo, si yo platico contigo, te puedes decir hijita, pues como eres mujer, como que a lo mejor pero cuando le digo hijito a un varón, está saliendo de mi corazón también con mucho cariño, pero a veces digo, a lo mejor así, pastor, pues ¿con quién cree que está hablando? Porque digo, y la palabra original aquí es tanta ternura, es así como criaturita tierna, es decir, yo no soy tierno ni nada, ¿verdad? Pero eso es lo que está haciendo Jesús, una ternura con lo que los está tratando, ¿verdad? Hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen no. Ahora otra vez, ¿cómo habrán dicho no? Dicen, no, pues ¿qué no ves? ¿No te das cuenta? Porque imagínate la frustración de toda la noche, expertos pescadores, toda la noche no han pescado nada, ni un pollo asado, ¿verdad? No han pescado absolutamente nada, ¿sí? Y todavía viene Jesús, hey, ¿no me invitan un taquito de pescado? No. Y entonces en ese momento, mire, observe, Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. O sea, Jesús le está hablando a los expertos pescadores, Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Ay, pero Pedro, ¿cómo es Pedro? ¿Qué esperas de Pedro? Pedro no puede quedar, de veras sí, ha de ser, yo creo que sí, hay que preguntarle, ve tú a checar. No, Pedro se pone el abrigo y se echa al agua. ¿Por qué? Porque ese es Pedro. Quiero que me comprendas, cuando Dios te llama, cuando Dios te perdona, cuando Dios te da salvación, no va a cambiar tu temperamento, lo va a moldear, lo va, no sé, a perfeccionar, pero esa manera que tú, tu personalidad, Él te creó. Y así como te comportas, me refiero en tu carácter, cómo eres, eso va. Pedro seguía siendo impulsivo, nada más que después lo vemos inclusive en Hechos 2, impulsivo pero lleno del Espíritu Santo. Como decía aquel libro antiguo de Tim LaHaye, temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Eso es lo que, no nos quita el temperamento, lo controla mediante su Espíritu Santo. Y entonces le echaron, encontraron, ¿verdad? Dijo, es Jesús. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, ¿verdad? Se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Oye, yo quiero que se detenga aquí tantito. Observe, está Jesús en la orilla. ¡Ey! ¿No tiene algo de comer? No. Echa la red para allá. Y de repente, ¡ay! Que están batallando, ¿no? Pedro se echa al agua. Ya no nos dice exactamente qué hizo Pedro. Yo hubiera pensado que en la narrativa diría, y corrió y abrazó a Jesús y le pidió perdón, pero no nos dice nada de eso. Pero para cuando ellos llegan a la orilla, Jesús ya tiene el asador encendido. ¿Cómo batallo yo para prender un asador? Yo tengo que pedir ayuda siempre. Aquí puso, yo no sé cómo, las brasas ya las tenía encendidas, está todo lo que da. Y luego, un pez, un pescado. Pues bueno, que no tenías para comer, Jesús. Y me has puesto a pensar, los peces todavía no los recogen. Los peces, no puedes decir, agarró Jesús uno de esos peces y no. Para cuando ellos llegan a la orilla, Jesús ya tiene el pescado asado. O ¿cómo le gusta? ¿Zarandeado? O a la parrilla. A lo mejor una varita y le estaba dando vuelta, ¿no? Así como en las películas. No sé, ¿te puedes imaginar? O sea, Jesús no necesita que le des de comer. Jesús no necesita que vengas a la iglesia. Jesús no necesita que le des tus diezmos y tus ofrendas. Jesús es el dueño de todo. Es en la medida que tú y yo comprendamos la obediencia, porque lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. Eso cambia el panorama. Ahí está el pan. Oye, entonces ya tienes pescado y tienes pan, ¿para qué me estás pidiendo? Ahora, no era suficiente, porque después dice que agarraron ahora sí de los peces pescados, de los pescados, ¿verdad? Entonces, para poder comer todos. Pero yo no sé, pero me llama mucho la atención, ¿de dónde sacó Jesús un pez y de dónde sacó un pan? Si multiplicó para alimentar a más de 5,000, pues para alimentar a 11, 12, ¿qué le dura a Jesús?
Y todavía les dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Yo no sé si, a veces pienso, ¿sería el pescado que tenía Jesús igualito a los demás? ¿O habrá sido un pescado especial? No sé. Me pregunto a veces muchas cosas, ¿no? Pero entonces dice que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid y comed, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Si yo estuviera en el lugar de Jesús, les hubiera dicho, siéntense aquí, coman. Les puse ahí algo para que les dé diarrea en el pescado, porque todos me abandonaron como se los dije. Eso haría yo. Yo sé que tú no lo harías, yo sí. Pero quiero que veas, mi hermano, a pesar de ti, Dios te ama. A pesar de ti, Dios puede preparar las brasas y puede preparar los pescados y puede preparar el pan para que te hagas una tortita de bacalao. Ay, sí. Cuando hubieron comido, versículo 15, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo quiero invitarte a que pongas tu nombre ahí. Te diga Enrique Mellado, ¿me amas? Hay todo un sermón alrededor de esta conversación de Jesús y no me voy a meter ahí porque no es el caso de hoy. Pero Pedro le dice, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Pacienta mis corderos. Pudiera quedar resuelto ahí el asunto, pero Jesús vuelve a decirle, Pedro, ¿me amas más que a estos? Hay todo un debate teológico para saber a qué se refería cuando Jesús dice más que a estos. ¿Estos qué? Algunos dicen a los demás discípulos, ¿me amas a mí más que a estos discípulos? Otros más serios, más profundos, más confiables dicen que se refería a los peces. ¿Me amas más a mí que ser pescador? Pedro le dice, sí, Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y viene Jesús por tercera vez. Simón, hijo de Jonás, versículo 17, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Yo quiero pensar, como algunos teólogos dicen, que por cada vez que Pedro negó a Jesús, Jesús le dio oportunidad preguntándole, ¿me amas? 3 veces también. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mi hermano, la resurrección es práctica, la resurrección es personal, pero la resurrección es poderosa. Es poderosa porque puede transformar toda tu existencia. El Jesús resucitado, el Jesús vivo, el que no está en la tumba, puede transformar toda tu existencia. Pedro, ¿me amas? Enrique, ¿me amas? Julio, ¿me amas? Es Dios preguntando, ¿me amas? Y mire, está hablando de un nivel de amor profundo, pero Pedro se está comprometiendo a un nivel de amor superficial. No necesitas, como porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Sí, es un mandamiento, pero empieza, si tú quieres, a un nivel como, ¿sabe qué está diciendo Pedro? Así como, sí, Jesús, me caes bien. Eres simpático, Jesús. Es lo que le está contestando Pedro. Aunque empieces así con Jesús, aunque empieces así. Que la respuesta de Pedro es muy modesta, porque reconoce, y ahora ya sabe, dice, ¿para qué digo que te puedo amar con todo mi corazón, cuando a lo mejor te niego otra vez? Entonces, apacienta mis ovejas. Le está dando Jesús una nueva oportunidad a Pedro
como te lo está dando a ti, porque la resurrección es práctica, la resurrección es personal y la resurrección es poderosa. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Mi hermano, algo que me sorprende es que si revisamos el capítulo 20 del Evangelio de Juan, ahí pudo haber terminado el Evangelio. El Evangelio, hasta cierto punto, digo, yo no soy Dios, pero podríamos haber dicho, terminó bien, se concluyó bien en el capítulo 20. Pero creo que Dios o Jesús no podía dejar pendiente la restauración de Pedro. Qué lindo pasaje en el que nos abre a ti y a mí la esperanza por poner nuestra fe en un Cristo resucitado. Hay esperanza para nuestro futuro. Todos acabamos haciendo lo que no debemos. Podemos llegar inclusive al punto de pensar que ya no hay esperanza, que no podemos acercarnos a Dios, que hemos pecado tanto que no merecemos acercarnos o no merecemos su perdón. Pero eso no fue lo que finalmente le sucedió a Pedro. El pasaje nos muestra con toda claridad el amor de Dios para con nosotros, ofreciéndonos el impacto de la resurrección personal, de la resurrección práctica y de la resurrección poderosa que puede transformar vidas en este momento. Y yo te diría en esta tarde, ¿cuántos de ustedes se sienten así? Rechazados, fracasados, que la han regado, que no saben para dónde moverse, que no saben qué hacer, que diga, ¿sabes qué? Ya no sé si Dios me va a perdonar, no sé si me va a aceptar, no sé qué voy a hacer. Vives frustrado, a lo mejor regresas todos los días a tu ámbito, a tu círculo de actividades, a lo mismo, a tus hábitos, a tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque sientes que ya no tienes tu solución con Dios. Y yo estoy aquí para decirte en esta tarde, mi hermano. Dice Apocalipsis 3 con toda claridad, Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón, estoy tocando ahí. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, dice Jesús, yo entraré. Y no solo voy a entrar, sino voy a tener comunión contigo. Es ese Jesús que te ama, aún en medio de tus circunstancias. Y mi hermano, yo quiero invitarte, si tú te sientes en esta tarde así, fracasado, frustrado, desesperado a lo mejor también por un estilo de vida, pero no necesariamente, a lo mejor porque has tomado decisiones que no te han producido nada, te invito a que te pongas de pie, que tú digas, yo necesito el perdón de Jesús en mi vida hoy. Que tú digas, yo necesito para mi vida, porque me siento fracasado, siento que le he regado, siento que me he equivocado. ¿Nadie se siente así en esta tarde o tiene vergüenza levantarse? Porque yo soy el primero que me pongo de pie. Yo necesito el perdón de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Yo necesito el poder de Dios para dejar de vivir aquello que sé que no le agrada, para empezar a vivir como yo sé que a Él sí quiere que yo viva. Lo necesitamos. Todos estamos incluidos. Necesitamos de Jesús. Es indispensable para nuestro diario vivir. No nos debemos avergonzar por reconocer esta realidad. Es en la medida que lo hacemos que podemos entonces nosotros encontrar el perdón, la salvación. Cierren sus ojos, mis hermanos, no quiero que se distraiga. Si usted en esta tarde aquí nunca ha entregado su vida a Jesús, y usted diga, por primera vez yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero que Él perdone todos mis pecados, quiero ir al cielo cuando yo me muera, quiero la vida eterna, porque nunca he entregado mi vida a Jesús y quiere hacerlo hoy, levante su mano. Nada más quiero orar por usted, no lo voy a avergonzar. Dios le bendiga. Que usted diga, yo quiero a Jesús en mi vida. Dios te bendiga. Levanta tu mano, Dios te bendiga. Este es tu momento, Dios te bendiga también allá. Sí, Dios te bendiga. Oh Padre Celestial, mira, Jesús quiere cambiar toda tu existencia. Él va a venir a transformar. Él quiere venir a vivir en tu cuerpo, en tu vida, dirigirte, porque Él te ama. La resurrección de Jesús es personal, es práctica y es poderosa. Yo voy a invitarles a los que levantaron su mano, ¿por qué no repiten conmigo esta oración? Y si no, es más, vamos repitiéndole a todos como iglesia. Vamos ayudándoles a ellos que por primera vez lo van a hacer. Pero oremos todos juntos, vamos a hablar con Dios. Y dígale, mi Dios, en esta tarde, delante de tu presencia, reconozco todo mi pecado. Te pido perdón, me arrepiento. Ya no quiero seguir viviendo así. Ven, Jesús, a mi corazón. Perdóname porque me he alejado de ti. Confieso todo en tu presencia. Ven, Jesús, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias, Dios, porque en Cristo ahora me has dado la vida eterna. Oh Padre, gracias
Denle un fuerte aplauso a Dios. A veces algunas de las personas que levantan su mano quieren pasar al frente, adelante, qué bueno. Independientemente si usted haya pasado o no haya pasado al frente, si usted oró esta oración, se la apropió, se la hizo suya, Cristo ahora está en su corazón, ha perdonado sus pecados y le ha dado la vida eterna. Y ahora Él va a poder dirigir sus pasos donde quiera que usted vaya, si tan solo le busca. Créale, porque Él nunca le dejará, y todos aquellos que hicieron esta oración deben creer en esta realidad. Si usted levantó su mano, dentro de todos los que vi que levantaron su mano, me gustaría que pudieran salir para acá con nuestros hermanos. Les van a dar un Nuevo Testamento para que empiecen a leer la Biblia y empiecen a tener ese contacto con el Dios a quien acaban de entregar su vida. Es que háganlo con toda confianza. Si usted levantó su mano, pase acá con nuestro hermano José para que les dé un Nuevo Testamento. Y si tienen alguna duda, con gusto él va, pásele ahí, le van a dar una Biblia, pásele, no hay problema, no le van a vender nada, no le vamos a cambiar de religión. Mi hermano, dice la palabra de Dios que los ángeles hacen fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Es que en el cielo ahorita hay pachanga, ¿verdad? Gocémonos junto con los ángeles en el cielo. Oh Padre Todopoderoso, bendito, bendito seas, mi Señor. Y mis hermanos, no olvidemos para nosotros como cristianos que la resurrección de Jesucristo es personal, es práctica y es poderosa. Y puede ir más allá de lo que tú piensas que puede ir. Y Él va contigo, y ese poder, así lo dice, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo poder que opera en tu vida de aquí en adelante. Salgamos con esa confianza. Padre, gracias te damos por la salvación que tú en Cristo nos has dado. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y queremos buscar tu rostro, queremos buscar tu presencia en todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Dispongamos nuestros corazones para darle al